este video vamos a realizar los ejercicios 12 y 16 de la práctica de conjuntos. Comencemos con el ejercicio 12. Vamos a demostrar el ítem A. Este nos dice que si tenemos tres conjuntos A, B y C, tenemos que demostrar que si A está contenido estrictamente en B y B está contenido o es igual a C, entonces A está estrictamente contenido en C. Para poder demostrar lo que nos pide este ejercicio, vamos a utilizar todas nuestras hipótesis y así poder llegar a la tesis. Comencemos. Vamos a tomarnos un X perteneciente al conjunto A, ¿sí? Entonces por eso escribimos sea X perteneciente a. Si utilizamos nuestra primera hipótesis, la que dice que A está contenido estrictamente en B, vamos a obtener que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Bueno, ahora vamos a usar la segunda hipótesis, que nos dice que B está contenido o es igual a C. Esto quiere decir que todo elemento de B es también un elemento de C. Entonces, como anteriormente dijimos que X pertenece a B, como ahora B está contenido o es igual a C, tenemos que X pertenece a C. Bueno, para resumir lo que dijimos anteriormente, nosotros partimos de un X que pertenece a A. Y vimos que como A está contenido estrictamente en B, esto implica que ese X pertenece a B. Y como B está contenido o es igual a C, esto a su vez implica que X pertenece a C. Por lo tanto, hemos llegado a que A está contenido o es igual a C. Bueno, fíjense que nosotros hasta ahora lo único que les mostramos es que A está contenido o es igual a C. Pero el ejercicio nos pide demostrar que A está contenido estrictamente en C, ¿sí? Entonces eso es lo que ahora vamos a ver. Como A está contenido estrictamente en B, se tiene que va a existir un B, o sea, un elemento perteneciente a B, tal que ese elemento no pertenece a A, ¿sí? Como B está contenido o es igual a C, se tiene que todo elemento de B es también un elemento de C. Entonces, si B pertenece a B, esto implica que B pertenece a C. Por lo tanto, podemos decir que existe D perteneciente a C tal que D no pertenece a A. Entonces, con lo que acabamos de probar, demostramos que los conjuntos A y C son distintos, ¿sí? Porque existe un elemento que está en C, pero ese elemento no pertenece a A. Bien, entonces, si llamamos con un asterisco a lo que demostramos anteriormente, de que A está contenido o es igual a C, y llamamos con dos asteriscos a lo que acabamos de demostrar, que existe un B perteneciente a C tal que B no pertenece a A, podemos concluir que A está contenido estrictamente en C. Bueno, pasamos ahora al ejercicio 16. Este ejercicio nos presenta un universal, que son los números naturales que van del 1 al 10. Después tenemos el conjunto A, que también está formado por los números naturales que van del 1 al 5. Después el conjunto B, que está formado por el 1, el 2, el 4 y el 8. El conjunto C está formado por los números 1, 2, 3, 5 y 7. Y por último el conjunto D, que está formado por el 2, el 4, el 6 y el 8. Bien, lo primero que nos dice este ejercicio es que representemos los conjuntos a través de un diagrama de Venn. Y después tenemos que determinar cuál es el conjunto resultante, ¿sí?, de los ítems que nos presenta el ejercicio. Nosotros vamos a trabajar con los ítems D y F y bueno, y los demás quedan como ejercicio para ustedes. Bien, fíjense, como nos pide el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es representar los conjuntos mediante un diagrama de Venn. Para eso, lo primero que hacemos es dibujar un rectángulo, ¿sí?, que representa nuestro universal, como dijimos antes, son los números del 1 al 10, los números naturales.
Después adentro de ese rectángulo van a ir los conjuntos en cuestión, que son el A, el B, el C y el D, ¿sí? Bien. Podemos comenzar marcando cuál es la intersección de los cuatro conjuntos, es decir, A intersección B, intersección C, intersección D, es el conjunto formado por el número 2, ¿sí? Entonces, al 2 lo vamos a ubicar en el medio. Y después, bueno, seguimos con los demás números. Por ejemplo, el 1 está en el conjunto A, está en el conjunto B, está en el C, pero en el D no está. Entonces, por eso lo vamos a ubicar acá, ¿sí? Y claramente ahí se ve que está en A, que está en B, que está en C, pero en D no. Bien, por ejemplo, el 3 está en A, en B no está en C y en D no está. Entonces, por eso, al 3 lo voy a ubicar en A intersección C. Y así con los demás números, ¿sí? ¿Qué pasa con el 9 y el 10? El 9 y el 10 no forman parte de ningún conjunto, ni el A, ni el B, ni el C, ni el D, pero sí el universal. Entonces por eso los vamos a ubicar dentro del rectángulo. Bueno, observamos que el ítem D nos pide el complemento del C intersección D, ¿sí? Bien, entonces primero vamos a hacer C intersección D y después vamos a hacerle el complemento, ¿sí? Observemos que con el diagrama de Venn que tenemos a la derecha es fácil ver cuál es C intersección D, ¿sí? Observamos que es el conjunto formado por el número 2, ¿sí? Entonces lo vamos a anotar. Buscar el complemento de un conjunto no es otra cosa que buscar los elementos que están en el universal pero no están en el conjunto en cuestión, ¿sí? Entonces, hacer el complemento del conjunto formado por el 2 es igual a hacer la diferencia entre el conjunto universal y el conjunto formado por el número 2. Es fácil ver que el conjunto que resulta de esa diferencia es el formado por todos los números del universal menos el 2. Es decir, tengo el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Otra forma de resolver este ejercicio es aplicando las leyes de De Morgan, ¿sí? Aplicando una de estas leyes, resulta que el complemento de C intersección D es igual a hacer el complemento de C unión el complemento del conjunto D. Usando el diagrama de Venn que hicimos antes, es fácil poder hallar cuál es el complemento de C y el complemento de D. Observemos que el complemento de C es el conjunto formado por el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Y el complemento del conjunto D está formado por los números 1, 3, 5, 7, 9 y 10. ¿Sí? Y ahora nos pide que hagamos la unión de esos conjuntos, ¿sí? Recordemos que hacer la unión de dos conjuntos me devuelve como resultado un nuevo conjunto que está formado por los elementos de ambos conjuntos. Así, el conjunto que resulta de esta unión es el que está formado por el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Bien, ahora vamos a pasar al ítem F. Tenemos que determinar cuál es el conjunto que resulta de hacer la unión entre A y la diferencia entre B y C. Bien, observamos que hacer la diferencia entre B y C es lo mismo que hacer la intersección entre B y el complemento de C. Porque justamente al hacer la diferencia entre B y C, estoy buscando los elementos que están en B, pero no están en C. Y si no están en C, están en el complemento de C, ¿sí? Por eso me queda la intersección de B y el complemento de C. Ahora vamos a reemplazar por cada uno de los conjuntos en cuestión, es decir, en lugar de A voy a escribir quién es el conjunto A, que es el formado por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5.
En lugar de B escribo quién es el conjunto B, que es el que está formado por el 1, el 2, el 4 y el 8. Y en lugar de escribir el complemento de C, escribo quién es, ¿sí? Que fíjense que ya lo teníamos de arriba, del ejercicio anterior, que es el que está formado por el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Bien, observemos que primero tenemos que hacer la intersección entre B y el complemento de C, ¿sí? Es decir, tengo que buscar los elementos que simultáneamente están en los dos conjuntos. Y entonces, si hacemos esta intersección, nos devuelve el conjunto formado por el 4 y el 8. Finalmente, lo que resta es hacer la unión entre A y el conjunto formado por el 4 y el 8, ¿sí? Que me devuelve el conjunto formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y